Un estudio de mucho ánimo a la iglesia, pero como soy Contreras, no es cierto, no me apellido Contreras, yo soy Cortés. Vamos a hablar de una cosa que a muchos no les agrada, pero que es necesario predicar. La predicación del día de hoy es de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1 y vamos a leerlo del 1:1 al 11. Pero antes de que empecemos la lectura, vamos a hablar acerca de el autor. Eclesiastés viene de una palabra que quiere decir maestro. Es un libro escrito por Salomón, pero que es muy difícil, hermanos. Es muy difícil de entrar en él. ¿Por qué razón? Porque este libro tiene dos características. La primera, que habla de cosas que provienen de Dios, pero que Salomón, ¿verdad?, dice que son inservibles, es decir, que son vanidad. Entonces, pero vamos a entender por qué razón dice él esto. Ahora, lo que dice Salomón tiene un fondo de verdad, porque es escritura finalmente, pero hemos de ver por qué razón Salomón dice esto, de cosas que son buenas a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, pero que él en un momento dado dijo sí son buenas, pero que pasado el tiempo y al escribir Eclesiastés dice son vanidad. La palabra clave en Eclesiastés es vanidad. Está escrito 28 veces vanidad aquí en Eclesiastés. Y miren, hermanos, todo lo que es escrito en la Biblia es verdad. Pero vamos a ver por qué razón lo que es bendición y lo que es bueno para los hombres, Salomón dice que es vanidad, es decir, que es inservible. Vamos a ver por qué razón. Bueno, la razón por la cual dice esto Salomón es que él había sido un hombre sumamente bendecido por Dios. Durante 20 años él había gobernado con sabiduría, con amor, con bendición a Israel, y todo marchaba bien, y el trabajo y los esfuerzos y las bendiciones de Dios en verdad fructificaban dentro de la vida de Salomón, pero no solamente en su vida, sino también en la vida de todo el pueblo que él gobernaba. Es interesante eso. Bueno, entonces, ¿por qué razón Salomón dice que el trabajo, que las bendiciones, que todo lo que el hombre hace en esta vida viene a ser inservible? Y vamos a ver a través de la escritura por qué razón dice esto Salomón. Primero vamos a leer, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, por favor. Yo voy a leer del 1 al 11, solamente yo, pongan mucha atención. Recordemos, estamos en predicación nadie, absolutamente nadie más que el predicador tiene la palabra. Así que pongan mucha atención, es un libro que está dirigido a los ancianos, a los maduros, a los jóvenes
y también a los niños, pero principalmente a los jóvenes, aquellos que todavía tendrán entre 18 y 24 años y que entran diría yo, al campo laboral y en el cual se va a ver todas las bendiciones que Dios tiene para ellos, pero que no les ocurra lo que a Salomón. Que no piensen sus primeros años, qué bueno que Dios me bendijo, ya tengo todo lo que Salomón obtuvo de parte de Dios, pero ahora digo que es inservible. Ese no es mi propósito. El propósito es que ellos eviten entrar en ese campo en el cual entró Salomón, el cual vamos a ver cómo hoy el mundo le llama a ese estado de ánimo en el que escribió Eclesiastés Salomón. Dice Eclesiastés 1:1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca. Nunca se sacia el sol de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir. He aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Ahora, síganme por favor en el versículo 2. Salomón, si leemos todo Eclesiastés, vamos a ver que él está en un estado de depresión. Él escribe Eclesiastés en un estado depresivo. Y miren, lamentablemente, hermanos, no hay nada más triste en este mundo que ver a un hombre en depresión o una mujer en depresión. Pero más triste, yo creo, me equivoqué al decir que era lo más triste. No, lo más triste es ver a un cristiano o a una cristiana en un estado de depresión. Es lo más triste que yo he visto. Un cristiano o una cristiana en estado de depresión. Y quizás, hermanos, sea lo más triste, pero siempre va a haber una razón por la cual el cristiano llega a ese estado. Un estado en que hay ganas de llorar, hay resentimiento, hay ira sin mucha razón de enojarse, desinterés por las cosas más simples de nuestra vida cotidiana, pero también desinterés por todas las cosas de nuestra vida en el mundo. Ese estado yo voy a predicarlo el día de hoy y vamos a encontrar la razón por la cual Salomón está en ese estado.
Y no para que entres ahí, sino para que si estás ahí, salgas de ahí, porque hay una razón que tiene el cristiano para salir de ese estado. Y también para evitar que entren los jóvenes o cualquier persona que conozca de la palabra de Dios, entre en ese estado de depresión que es terrible hoy en día. Vamos a orar. Padre, en esta mañana le rogamos y le pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos palabra para evitar, Señor, a cada uno de nosotros entrar en un estado en el cual veamos, Señor, todas las cosas oscuras, todas las cosas que usted nos ha dado como bendición, las veamos sucias, inservibles, las veamos feo, porque el propósito de su bendición no es eso, Señor. El propósito de su bendición es para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que le enaltezcamos por medio de nuestra vida, también por medio de nuestra palabra, también por medio de nuestro vivir en este mundo. Le rogamos y le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para evitar entrar en depresión, que salgamos de aquí, Señor, con un ánimo grande, sabiendo que usted en la cruz del Calvario ya pagó todo, absolutamente todo, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos pueda entristecer, encolerizar o deprimir. Le rogamos, Padre, todo esto para su gloria y honra, y que sea su Espíritu Santo ocupando a esta carne para predicar palabras santas, para animar a su pueblo a salir de esta depresión en la cual muchos han entrado. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para su gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Yo no entiendo, hermanos, pero sí lo entiendo. ¿Por qué razón Dios permitió que Salomón, siendo un hombre tan bendecido por él, llegase a un estado de depresión como llegó? Pero para comprender esto, lo primero que tenemos que saber es quién es Salomón. Miren, Salomón es el hijo de David. Vean el versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El que está escribiendo esto es un hombre que había tenido muchas bendiciones de parte de Dios. Una de ellas, nacer de un rey. Nacer de un rey. Tú, mi querido hermano, has creído en Cristo, entonces eres nacido de un rey. Y también te puede pasar lo mismo que a Salomón. Porque cuando las bendiciones que nosotros recibimos de Dios las hacemos para nuestro propio provecho, entonces quizás se conviertan en maldición. Una maldición que nos lleve a una depresión, a un desánimo, a un estado en el que no nos importe nada. Y lamentablemente, hoy en día, las iglesias están llenas de ese tipo de cristianos. Salomón, dice el versículo 1, que era hijo de David y además gobernante en Jerusalén. Tú vas a gobernar si has creído en Cristo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Dice, es de lo más inservible, es lo que voy a hablar,
pero no de lo más inservible, sino de lo más inservible de lo inservible. Y se refería a su propia vida. Este estado de depresión le llegó a Salomón porque todo lo que Dios le había dado, él lo había trocado o convertido en maldición por entrar en desobediencia, por haberse olvidado de Dios, por haber entendido que todo era para la gloria de él y no de Dios. Cuando el hombre tiene este pensamiento, mis queridos hermanos, entonces va a llegar el punto en que todo lo que Dios les ha dado, lejos de provocarles gozo, lejos de provocarles alegría, lejos de provocarles satisfacción, va a ser todo lo contrario. Y por eso la Escritura nos lleva al entendimiento y al conocimiento y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: sin mí nada podéis hacer. El hombre, hermanos, tiene que llegar a ese punto, porque el propósito de esta predicación es precisamente eso, que el hombre entienda que sin Dios nada podemos hacer y todo carece de sentido. Hace unas semanas me enteré que, y no porque lea periódicos ni porque oiga mucho televisión, pero me enteré que una artista que tenía fama, que tenía dinero, que era bella físicamente, que tenía muchas proposiciones de matrimonio y muchas proposiciones de proyectos en su vida, se suicida. Y dice uno, ¿cómo puede ser eso? Si muchos cristianos andan en eso, ¿no? Andan buscando también fama, andan buscando... Y mira, hermano, tú eres famoso, si tú no lo sabes, eres famoso porque eres conocido en Cristo, porque eres conocido por Dios. Eres rico porque Cristo se hizo pobre para que tú fueses rico en todos los sentidos. Y lamentablemente esta mujer se suicida. Y diría uno, ¿por qué? Porque perdió el sentido de la vida. No entendió ni conoció seguramente de Dios ni de Cristo. Y eso le hizo perder el sentido de la vida. Ha de haber pensado, ¿para qué tengo riquezas, belleza, fama, si estoy más sola que nunca? Muchos famosos, cuando dejan el trabajo de la fama, el trabajo de artistas, dicen, es que me sentía totalmente vacío, ahora que vivo en Cristo, ahora soy más feliz y estoy más satisfecho de mi vida porque he encontrado un verdadero propósito y un propósito no perecedero, no transitorio como es la vida en el mundo, sino un propósito eterno, porque el hombre es eterno. Dice Salomón, voy a hablarles de vanidades, de lo más inservible de la vida. Porque qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Dice, de todo lo que hago, de todo lo que trabajé, ¿qué provecho tengo yo? Dice. Salomón, hermanos, fue el hombre más sabio y más rico de todos los tiempos. Pero cuando termina los 40 años, que es cuando escribe este libro, dice, no tengo nada. Y efectivamente no tenía nada. Toda la riqueza que se había producido durante los primeros años de su gobierno en Jerusalén se había desvanecido
porque ahora el pueblo de Israel estaba en decadencia no solamente moral, sino también espiritual y económica. Cuando un gobernante, y tú eres un gobernante en tu casa, tú eres un gobernante en tu negocio, eres un gobernante en tu propia vida, pero si pierdes a Dios, si te alejas de Dios, entonces todo lo que hagas va a perder sentido y va a perder valor. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre si el trabajo que le produjo ganancias finalmente se desvanece? Así están muchos cristianos hoy en día. Ahora, vamos a ver después a un hombre en la Biblia que le ocurrió lo contrario que a Salomón. Lo vamos a ver, pero ahorita vamos a hablar de Salomón. Dice el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Y así sigue hablando Salomón hasta el versículo 8. Vean el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Dice, todas las cosas cansan, fastidian. Y dice una canción, hasta la belleza cansa. Y hasta la riqueza cansa. Y hasta la fama cansa. Y todos los placeres cansan. Cuando Dios ha salido de nuestra vida. Salomón, después de 20 años de estar en comunión con Dios, se aleja de Dios porque va y se casa con mujeres de Egipto, de todos los países que le rodean a Israel, y empieza a idolatrar. Y la idolatría, hermanos, es un alejamiento o una negación de la fe en Dios. Él se empieza a alejar. Y lamentablemente muchos cristianos en las congregaciones, aunque están presentes en las congregaciones, están lejos de Dios. Muy lejos de Dios. No viven su cristianismo. No se sujetan a la voluntad de Dios. Y entonces su corazón está allá afuera. Extraviado. Perdido. Como fue el corazón de Salomón. Vean versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vean versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ahora, dice, nada de lo que yo pueda decir es nuevo. Es decir, cualquier conocimiento que hoy tenga ya no me satisface. Ya no me satisface. Porque todo lo veo igual. He entrado en una rutina. Entré en una rutina porque me aparté de Dios. Muchos cristianos entran en esa rutina, en ese desinterés por su vida, porque se han alejado de la vida de Dios. Cuando el cristiano lo primero que hace para salirse de la vida de Dios, hermanos, es alejarse de la congregación. Casi siempre yo me doy cuenta que cristiano anda en malos pasos porque empieza a faltar en la iglesia. Un cristiano lo primero que tiene que hacer cuando está mal su vida, cuando detecta que su vida empieza a tener desinterés para él, entonces lo primero que tiene que hacer es aferrarse a la cruz de Cristo. Aferrarse a la congregación, aferrarse a su iglesia, aferrarse a la predicación para que el Señor lo restaure.
Salomón había perdido interés por aprender de Dios. Versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este cansado trabajo ha dado Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dice, hasta lo que a mí me agradaba, porque hermanos, Salomón yo creo que leía y releía el Antiguo Testamento, pero también leía más y más cosas y aprendía y analizaba todo lo que había a su alrededor, y entonces su sabiduría se agrandaba, ¿verdad? Y eso le satisfacía en un momento, pero cuando dice, ahora ya todo eso me es cansado, me es penoso, me es cansado oír al predicador que está en Monte Oreb. Cuando te empiece a fastidiar eso, hermano, quizás estás entrando en la vida como Salomón. Es que siempre habla de las mismas cosas, habla de cosas depresivas que me molestan, que me dañan, que me duelen. Hermano, el pecado siempre va a ser doloroso. Y hablar de él siempre va a ser doloroso. Pero se te predica no para que lo cometas, no para que lo hagas, sino para prevenirte de él. Como dice Juan, allá en primera de Juan 2, vamos ahí por favor. Primera de Juan 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que es el capítulo 1 habla de pecado y dice que tienen pecado. Dice, pero no se los digo para que pequen, sino para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el hombre. He entrado en depresión, empieza a dejar de agradar la predicación, de reunirme con mis hermanos, entonces tengo que ir a Cristo para que me restaure, para que me anime, para que le dé nuevamente el sentido verdadero a mi vida. Versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, conocí a hombres y mujeres buenas, pero también conocí malos seres humanos. Conocí a hombres y mujeres trabajadores, pero también conocí a flojos. Conocí a gente alegre, pero también conocí a gente depresiva, gente que tiene tristeza. Y todo eso es inservible para mí y además aflicción de espíritu. Puede haber aflicción, hermanos, cuando nosotros vemos la clase de vida que llevan otros y esa aflicción nos debe de llevar a misericordia. Pero en Salomón solamente llegó a la aflicción, es decir, al dolor, pero no a la misericordia, porque el Señor quiere más misericordia que cumplimiento de la ley. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Salomón dice, mire, es una aflicción en mi vida ver que la gente y las vidas de las personas no se pueden enderezar. Es ahí donde vamos a ver la diferencia de un hombre en Cristo. Un hombre que está en Cristo, que conoce de la Biblia,
que conoce de Dios y que está en comunión con Dios. Miren, vamos a Filipenses 1:21. Vamos a ver cuál es el hombre del que habla la Biblia. Filipenses 1:21. Salomón dice, me duele mucho y yo no quiero que la gente pueda cambiar. Yo no quiero eso. Decía Salomón. Y miren, hermanos, Salomón tiene una vida muy similar a la que tuvo Pablo, solamente que en el sentido contrario. Voy a explicar esto. Salomón primero conoció la bendición de Dios. Después se alejó de Dios. En el caso de Pablo, primero conoció el mundo, vivía sin Dios y sin esperanza, y después conoció a Jesús. Conoció al Dios de la vida. Y las perspectivas de ambos es diferente. No solamente diferentes, sino contrarias. Vean qué dice aquí Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, mi propósito es hacer lo que yo debo de hacer en la obra de Cristo. Mi propósito que tengo yo es vivir en obediencia al proyecto, al mandamiento, a las órdenes de Jesús. Salomón dice, mi proyecto está torcido y el de los hombres está torcido y no se puede componer. Pablo dijo, yo lo he cambiado. Tenía una gran fama Pablo. Tenía una vida holgada económicamente. Pero antes de llegar a Cristo, él estaba en un estado de depresión porque se airaba. Dice la Escritura que Pablo transpiraba muerte, es decir, que vivía para matar. Pero ahora Pablo en Filipenses nos dice que el propósito de él es llevar a cabo la obra de Cristo, y esa es dar vida y vida en abundancia. Las perspectivas cambian. Un hombre en depresión como Salomón, que se ha alejado de Dios, y otro que entra al conocimiento de Jesús. Vamos, versículo 15, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Dice, me engrandecí, es decir, me envanecí. Y he aprendido muchas cosas. Y conocido muchas cosas. Pero todo es vanidad. Todo me es inservible. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Salomón entró en un estado, hermanos, de embriaguez. Tomó mucho vino, se hizo alcohólico y creyó, dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. ¿De quiénes? De los que hacen esto. De los que hacen esto. Traté de comprender, dice Salomón, las locuras de los hombres.
Traté de entender los desvaríos de los hombres. Pero también ese conocimiento, miren, eso tiene que ver con psicología, hermanos. Hoy en día, los que más asisten a las personas ricas, a las personas famosas, a las personas que van creciendo económicamente muy alto, casi siempre tienen detrás de ellos, ahora les llaman managers, ¿no? Algo así. Pero muchos de esos managers sí les aconsejan en lo económico, pero la mayoría de gente tiene un manager y tiene un psicólogo. No sé por qué. Yo creo que el hermano Stanislao tiene uno. Pero miren, hermanos, la carrera que más, por lo menos aquí en México, yo no sé en el extranjero, pero en México, la carrera que más auge tiene últimamente son los psicólogos. Porque la gente está en depresión, no solamente los cristianos, y el mundo entero está en depresión. Los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas de salud hoy en día, todo eso deprimen a la gente. Y por eso hasta en los cristianos están predicando que necesitamos psicólogos. Hermanos, la psicología, la mejor psicóloga o el mejor psicólogo es este. Es el mejor psicólogo. El mejor libro de psicología es este. No necesitamos de nadie más. Y dice el versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Mira, hermanos, cuando yo sabía poco del ser humano, no me dolía tanto el corazón. La verdad no me dolía mucho el corazón. Porque veía el mundo color de rosa, veía el mundo color azul y lo veía resplandeciente y no veía yo la maldad de los hombres. Pero conforme voy conociendo el mundo y el corazón de los hombres, me da dolor, pero ese dolor me lleva a misericordia, a predicarles, a orar por la gente. Y hay un propósito en mi vida. Pero cuando la gente conoce la maldad de los hombres y no tiene a Jesús en su corazón o está alejado de Dios, entonces sí le da un dolor. Un dolor del cual no pueden salir. Porque dicen, no puede ser que el ser humano sea tan sucio. No puede ser que el ser humano sea tan malo. Y eso les provoca dolor, pero no les lleva a misericordia. Salomón está en ese estado. Versículo 2:1. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. Dice, ahora yo quise probar la bendición de Dios. Probar en el sentido de en mis años, dice Salomón, en los años de bendición, quise ver que esa bendición me trajera alegría. Y en verdad los primeros años le trajo alegría, hermanos. Pero cuando él se alejó de la vida de Dios, cuando él se alejó de la verdadera adoración, entonces él entró en un estado que dijo, ni eso me provoca alegría. Ni eso me provoca alegría. Tú no vas a tener alegría, tú no vas a tener gozo cuando tú estás alejado de Dios. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Dice Salomón, hay dos tipos de risa. La normal, que es un estado en el cual el hombre se ríe porque tiene buen humor. Pero el otro tipo de risa es un estado en el cual nos reímos porque no nos queda de otra. Una risa de locura. Salomón entró en un estado
que le llevaba casi a la locura. Allá en Primera de Reyes, cuando prediquemos Primera de Reyes, vamos a ver cómo cuando él estaba haciéndose de bienes, ¿verdad? Dice que compró pavos reales, ¿verdad? Pavos reales, símbolo de ¿qué? De vanidad. Y dice, y compró también monos, símbolo de locura. Símbolo de locura. Y dice Salomón, tuve risa normal al principio, pero después una risa, después que me alejé de Dios, después que dejé la verdadera adoración, ahora tengo una risa de locura. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Dice, ahora me embriagué tanto que pensé que podía ser sabio siendo borracho. A veces los borrachos, hermanos, creen que hacen cosas sabias y se vuelven necios, se vuelven peleoneros, se vuelven insultantes y se vuelven malvados. Dice, yo creí que con el vino podía yo retener y mostrar mi sabiduría. Él no perdió la sabiduría. Salomón no perdió la sabiduría, por eso escribió lo que escribió aquí en Eclesiastés. La única cosa que el hombre no puede perder es sus dones que Dios le dio. Miren, vamos a Romanos 2. Romanos 11, 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, está hablando de los judíos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Ahora vean el versículo 29. Porque irrevocables, es decir, no se pueden dejar de tener, no los puede sustraer Dios, son los dones y el llamamiento de Dios. Salomón no perdió su sabiduría. Pero ahora toda esa sabiduría le cansaba, le molestaba, le causaba dolor y depresión. Muchos hombres en el cristianismo andan buscando sabiduría, pero sabiduría de los hombres, sabiduría terrenal. Y eso, hermanos, les causa depresión porque quieren ser famosos. A toda costa quieren tener fama y también andan persiguiendo dinero y andan persiguiendo todas las cosas terrenales, no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos. Y dice Salomón, eso es vanidad, eso es inservible. Engrandecí mis obras, versículo 4. 2:4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Ahora, miren, hermanos, Dios le dio a Salomón un propósito. Dice, y vean, ese propósito de Dios era una bendición y una distinción para él. David le pide a Dios que le permita edificar el templo de Jerusalén para enaltecer el nombre de él, y le dice Dios a David, no, tú has derramado mucha sangre, pero esa bendición se la voy a dar a tu hijo. Él va a levantar el templo de Jerusalén y va a darle mucho reconocimiento de parte mía, dice Dios. Y mire, hermano, no hay mayor reconocimiento y mayor gloria para los hombres que Dios le dé reconocimiento a la obra que hacemos en este mundo.
Y dice Salomón, yo edifiqué la casa de Dios. Yo planté y trabajé para la viña del Señor. Pero eso también veo que es vanidad, inservible. Mira, hermano, cualquiera de los predicadores que ame a Dios, aunque sea su predicación oída por 2 o 3, no importa, pero que predique con el corazón en Cristo o Cristo en su corazón, eso le va a llenar de satisfacción, le va a llenar de orgullo, le va a llenar de gozo. Pero para Salomón, que predicaba para todo un pueblo, le era cansado, lastimoso, vanidoso, porque él ya tenía su corazón lejos de Dios. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Dice, tuve sirvientes y tuve esclavos. Y tuve posesiones y riquezas, más que todos los que vivieron antes de mí en Jerusalén, y seguramente más de lo que tuvieren los que vienen detrás de mí. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Dice, tuve dinero y tuve fiesta. Y tú, mi hermano, quizás tengas mucha plata o mucho oro, pero bueno, yo no creo que aquí, pero si hubiere, amén. Yo estoy predicando ahorita para Carlos Slim y para Salinas de Gortari. Y seguramente ellos están encuadrados en este mismo cuadro que Salomón. Tienen mucha plata y mucho oro, tesoros preciados de reyes, y muchas fiestas y muchos reconocimientos, pero están vacíos y en depresión porque no tienen a Cristo. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, mas a esto conservé conmigo mi sabiduría. Ahí está. Dice, tuve muchas cosas, pero todo lo perdí. Todo fue vanidad, no me sirvió ni toda mi sabiduría, ni haber ido a universidades, ni haber ido a escuelas, ni tener todos los títulos del mundo, ni todas las riquezas del mundo. Lo único que me quedó es mi sabiduría. Mi sabiduría para escribir en depresión. Vamos aquí a Eclesiastés, hermano, al capítulo 12, versículo 9. Y cuanto más sabio, 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Los proverbios, hermanos, los escribió en un estado de comunión con Dios. Y es, yo creo, de los libros que están en la Biblia, hermanos, de los que se presentan en la vida de los hombres y que hay que llevarlos por obra.
Es tremendo ese libro de los Proverbios. Dice, y aprendí todo eso y enseñé mucho eso y el pueblo aprendió y lo llevó a cabo y entonces había bendición para todos. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ahora, fíjense bien, dice, procuré predicar cosas agradables y escribir rectamente, decir lo correcto acerca de Dios. Pero cuando escribo Eclesiastés, las palabras mías que son sabias, son como aguijones, como clavos hincados, son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermano, cuando hablamos de esto, te va a doler. Porque quizás estás alejado de Dios. Quizás el conocimiento de Dios no te ha llevado a un gozo permanente. Porque como dijimos al principio, quizás tu corazón está lejos. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Este libro de Eclesiastés nada más escribe 12 capítulos. Él había escrito y escrito y escrito muchas cosas que no vienen en la Biblia, pero escribió el libro de los Salmos, escribió para el libro de los Salmos, escribió Proverbios, escribió Cantares y mucho escribió, pero dice, eso es vanidad. Ya no escribo más, porque voy a lastimar y voy a hacer entender a muchos hombres que yo diría que la mayoría del mundo, porque en verdad, hermanos, todos somos ricos. Tener vida, estamos ricos. Tener salud, estamos ricos. Aún los pobres del África están ricos al existir. Y dice, pero ahora es mucho estudio y eso me provoca fatiga de la carne. Es decir, cansancio, hastío, molestia, todo me provoca en mi ser. Ahora, vean esto, y termino con esto. El fin, dice, el propósito de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Dice, yo lo sé, yo lo comprendo porque no temí a Dios, temí y perdí el temor a Dios y por eso me alejé y me junté con 700 esposas y 300 concubinas y tuve relación de todo tipo, me embriagué, quizás tomé, miren hermanos, yo creo que hasta se drogó. Probó de todo, Salomón, de todo. Y dice, teme a Dios. El propósito de lo que yo escribí en Eclesiastés, dice Salomón, es teme a Dios, que el pueblo tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es decir, es el fin último del hombre. Y cuando el hombre no entiende esto, cuando el hombre dice, yo vivo para mí, para lo que me gusta, para lo que me agrade, para que yo lleve mi propio derrotero, para que yo lleve mi propia vida, entonces pierde el sentido de la vida al final de cuentas. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Y el que gane su vida por que la quiere ganar, perderá su propia vida. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Dice, debes de tener temor de Dios. Y dice, yo lo sé perfectamente.
Yo he sido enjuiciado por Dios, ahora estoy en depresión, ahora estoy en pobreza, ahora estoy en todo tipo de pobreza porque ni siquiera tengo amigos, tengo puros enemigos. Todos quieren acabar conmigo, todos quieren terminar mi vida, porque mi vida finalmente no sirvió para lo que Dios me había levantado. Todo lo destruí, todo lo acabé, todo lo hice inservible. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis hermanos, lo único bueno delante de Dios y que cuenta para Él está en Juan. Vamos a Juan, por favor. Juan 5. Juan 5. Nuestro Señor Jesús, aquí en Juan 5, del versículo 19 al 29, habla acerca de lo que Él es con respecto a la vida. Dice en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y además no solamente eso, vean en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo te va a juzgar solamente por dos cosas, hermano. O va a juzgar a los hombres por solo dos cosas. Dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, va a juzgar a los hombres. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo bueno es ir a Jesús en obediencia de fe. Es la única cosa delante de Dios que va a ser buena para ti. No hay otra. No puedes hacer otra cosa buena más que esa. No hay otra cosa mala para Dios y que te lleva a resurrección de condenación que no ir a Jesús en obediencia de fe. Hay otra. Cuando el hombre ha comprendido esas dos verdades eternas, entonces, su vida se convierte en una vida depresiva o en una vida de satisfacción, en una vida de gozo o en una vida de tristeza. El día de hoy, el propósito de la predicación es que tú salgas, si es que estás en ese estado de depresión, salgas de él por medio de Jesús. Y si no estás en ese lugar de ánimo, entonces que no entres por medio del poder de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Juan 1:12. 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, a los que quieren ir en obediencia de fe a Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para que tengan un nuevo nacimiento, un nacimiento en el cual ellos no tengan depresión, no tengan insatisfacción, no tengan dolor en su corazón de tal manera que aborrezcan hasta su propia vida. El único que puede quitarte esa depresión, pero sobre todo depresión espiritual, es Jesús. Él está llamándote a cada momento. Miren, vamos a Isaías 1:18. Dios le habla a todos los hombres a través de la Biblia y el día de hoy te está hablando a ti. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él está llamándote para limpieza de pecados y para sacarte de tu depresión espiritual. Pero tenemos un mediador. Dice acá en 1 Timoteo, vamos a 1 Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que te puede sacar de ese estado de depresión espiritual es Jesús. Es el único que te puede reconciliar con Dios. Jesús en la cruz ya pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que necesitas es ir a Él en obediencia de fe, en creer en que su sacrificio verdaderamente pagó tus pecados. Y Él está aquí el día de hoy. Vamos a Mateo 18, por favor. Mateo 18, 20. La confesión de fe no es delante de los hombres, es delante de Jesús. Y Él dice lo siguiente. Mateo 18, 20. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí. Y quiere decir, y está diciendo que Él está aquí. Y que estamos hablando de Él, eso es cierto. Pero Él quiere que sepas que Él está aquí en medio de nosotros. Vamos a Romanos 10, 19. Y Él está aquí para una cosa muy importante. Vean versículo 9. Que si confesares, es decir, para una confesión de fe en Él, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es decir, que es Dios mismo, el dueño de todo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que crees en su resurrección, que el poder de Dios por medio del Espíritu Santo le levantó de los muertos. Entonces serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos para la salvación, pero con la boca confesamos para esa salvación. Es necesario
hacer la confesión de fe, no delante de los hombres, sino delante de Jesús. Vamos a cerrar los ojos. Señor y Dios, repitan conmigo los que todavía no tengan a Jesús en su corazón. Señor y Dios, en esta tarde le rogamos y le pedimos que entre en nuestro corazón nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos limpie de todo pecado, que nos limpie con su sangre preciosa, aquella que derramó en la cruz del Calvario y que sirve para pago de pecados. También le rogamos, Señor, que el día que partamos de este mundo, usted nos lleve al cielo, porque usted así lo ha prometido. Todo se lo pedimos y se lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a sentarnos. El propósito de esta predicación es que veamos, hermanos, que sin Cristo nada somos y nada tenemos. Y con Cristo todo somos y todo tenemos. Espero que este sea el momento de salir de esa depresión espiritual que aqueja a todo el mundo. Amén.